En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, bendita sea María por siempre. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Hoy me tocó servir a mí solo. María se encuentra desgraciadamente en el hospital. Tu hijo se encuentra enfermo, ya tiene varios días ahí. Pedimos a Dios por su salud, para que su recuperación sea pronto y que se pueda incorporar nuevamente a este grupo. No sabemos cuántos días va a estar ausente, si un día o toda la semana, que sean los días que Dios considere. Antes de ir al Evangelio, pidámosle a Dios, Padre Todopoderoso, que sea Él quien guíe, dirija y lleve a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús me ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de Dios. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada suscriptor y like o programa visto nos conceda la liberación del alma del purgatorio. Padre bendito, purifica mi corazón, bendice mis labios para comprender primeramente yo lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de Dios. Amén. Evangelio del viernes 1 de julio. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Es San Mateo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: ¿no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos? Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el llamado para Mateo. Todos los apóstoles fueron llamados de una manera diferente. Por ejemplo, a los que nacieron o crecieron con Cristo, Judas y Santiago. Por ejemplo, Natanael, que fue invitado por Felipe. Y por los que cayeron o fueron llamados por causa de los milagros, como el milagro de Simón, que fue limpiado de la lepra que él tenía, y se convirtió Judas, y se convirtió Tomás. Así fueron todos siendo llamados. El caso de Mateo es muy diferente, porque Mateo oyó una vez hablar a Jesús, y de esa plática se convirtió, o ese tema que Jesús había tocado le pegó mucho o muy duro en su corazón, y él buscaba la conversión, pero estaba luchando contra dos mundos. ¿Cómo iba a renunciar a todo lo que el mundo te ofrece y a la vida de placer que el mundo te ofrece, y a las amistades? ¿Qué van a decir las amistades? Pero Dios, que Jesús, que es Dios Todopoderoso, sabía que Mateo es un regalo de Dios. Su nombre significa don de Dios, y que se convertiría tarde o temprano. Mateo, sin que los apóstoles se dieran cuenta, mandaba bolsas de dinero a Jesús para que las repartiera entre los pobres. Ellos querían investigar quién era el que mandaba el dinero. Jesús, él sabía, pues él es Dios, pero nunca lo dijo hasta que ya lo presentó como discípulo. ¿Quieren saber quién era el que mandaba el dinero, las bolsas de dinero? Era él, era Mateo. Nos enseña que la palabra de Dios penetra, como dice el libro de Hebreos, y que poco a poco viene el cambio. Cuando Jesús consideró que él ya estaba listo para ser llamado,
pasó primeramente por donde estaban él cobrando los impuestos. Pedro lo ve y Pedro le da coraje porque se explotaban a la gente, especialmente a la gente pobre. Decía Pedro, una persona que pesca 2 canastas de pescado paga más de impuestos que lo que va a sacar en esos pescados. Y su coraje, su odio, su poca fe en Dios, en poco amor, apenas estaba creciendo en la fe, Cristo le enseña o le da una cátedra de lo que Dios puede hacer. Dice, espérame aquí, voy a ir a pagar impuestos y voy a convertir a esa persona que está ahí. Ellos dudan, no creen que se vaya a convertir. Jesús se para enfrente de él. Cuando lo oye Mateo, oye la voz, voltea arriba, ve su rostro y Jesús nomás le dice, sígueme. El poder de Cristo. Cristo te habla de una manera u otra. ¿Cuál es la diferencia de Mateo? Que Jesús usó su poder, su Espíritu Santo para hacer el llamado a Mateo, y él no dudó, dejó todo ahí y lo siguió. ¿A dónde lo llevó? Lo lleva a su casa. Y yo creo que lo que tenemos que aprender primeramente de este llamado es que a veces estamos igual que Mateo, agobiados solamente en el trabajo, en las cosas materiales de esta vida, y Jesús te quiere sacar de ahí, porque al estar en el trabajo todo el tiempo pensando en todo, en tu trabajo, en las cosas materiales, en lo que vas a gastar, en lo que vas a ganar, no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. Y entonces lo que hace primero Jesús, sacarlo, llevarlo a su casa, a que tome un tiempo, un respiro, que entienda que hay cosas más importantes que las cosas materiales de este mundo. Mateo ya es una persona adulta, está a punto, yo creo, de morir, ya está arriba de los 56 años. Entonces Jesús lo que quiere es que se prepare. ¿Para qué? Para su alma, para el futuro. Lo de aquí se va a quedar, pero lo de allá, si no preparas cosas para allá, para la otra vida, vas a llegar con las manos vacías. Mateo hace una fiesta con Jesús, al igual que Jesús la hace con nosotros en la Sagrada Misa, donde hay una mesa, donde hay una comida, y en esa comida y en esa mesa está Jesús. Y Jesús viene a darnos otra enseñanza, porque se acercan los discípulos, no entran a la casa de Mateo, lógicamente porque tienen miedo a contaminarse, pero tu corazón ya está contaminado. Empiezan a criticar, como hay muchas iglesias que se dicen iglesias y empiezan a criticar a lo que es la Iglesia Católica por la Eucaristía, porque usted y yo tal vez no somos dignos de Dios, porque tenemos muchos pecados, porque nos juzgan de pecadores, a uno nos juzgan de alcohólicos o de adúlteros, o de lo que tanta gente que nos critica a la iglesia cristiana, que es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Pero Cristo ahí está, la respuesta de Él. Yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Nosotros estamos enfermos y el alimento Dios lo pone en la mesa, que es la Santa Eucaristía, para que usted y para que yo purifiquemos nuestras almas, para que empecemos a hacer riquezas en el cielo y no aquí en la tierra. Respondamos al llamado como Cristo como Mateo lo ha hecho. ¿Qué fue la lectura? ¿Cuál fue la lectura que cambió la vida de Mateo? ¿Qué fue lo que Mateo escuchó a Jesús predicar, que lo hizo cambiar, que lo hizo dar donaciones a escondidas, y después, cuando Jesús lo invita, no dudó y lo siguió? En la primera carta usted va a ver, esta es la lectura, esto es lo que Jesús está hablando ese día. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amós capítulo 8, versículo 4 al 6 y luego del 9 al 12. Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojad a los miserables, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo, y el sábado para ofrecer el grano?
disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al misero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré vuestras fiestas en luto, vuestros cantos en elegía. Vestirá de saco toda cintura, quedará clava toda cabeza, y habrá un llanto como por el hijo único, y será el final como día amargo. Mirad que lleguen días, oráculos del Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Irán vacilantes del oriente al occidente, de norte a sur, vagarán buscando la palabra del Señor, y no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está la lectura que Mateo escuchó o lo que Jesús estaba explicando ese día. Jesús es sabio, Jesús es Dios, y sabía que alguien lo estaba escuchando y que esa alma que le pertenece a Cristo estaba sedienta de oír, sedienta de sanar. No sanación física, sino sanación espiritual. Un alma completamente llena de tristeza, de dolor, de soberbia, de tanta cosa que con el tiempo y con los años él lo había ido acumulando. Lo tenía todo, pero no era feliz. Y nos enseña que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe. A lo mejor en este tiempo pues, no hay gente que robe de esa manera como robaba Mateo, pero en el trabajo cuántas veces sobra materiales que no son de nosotros y nos los llevamos, nos los robamos igual, de la misma manera. Cuántas veces gente que pide dinero, la gente que le presta le cobra sobre interés y se hacen ricos conforme a la pobreza de otro. Hay tantas cosas que podemos aprender que nos llevan desgraciadamente a un corazón triste y vacío, y si no nos arrepentimos, la advertencia de Dios es muy fuerte. Llegará el tiempo que usted buscará aliento o palabra de Dios y no lo va a encontrar. El castigo más grande del infierno no son las llamas o las torturaciones que hacen ahí, sino es el vacío, el que Cristo, el que Dios no está ahí. Se siente la ausencia de Dios, y ese es el dolor más grande que tienen todos los que han caído en el infierno. Por eso Jesús dice, el día último buscarán palabra de Dios y no la encontrarán. No esperemos a llegar a un límite como ese, a un tiempo de esos. Empecemos a reflexionar para el bien de nosotros. Necesitamos cambiar nuestra actitud, nuestra forma de ser. Hagamos lo que Mateo. Si te han invitado a un retiro, si te han invitado a oír la palabra de Dios, si te han invitado a la misa, es el llamado de Cristo. Levántate, párate de esa comodidad y síguelo. Él te llevará a esa casa donde encontrarás el alimento adecuado para tu alma, donde podrás oír la verdadera palabra de Dios y donde podrás ir sanando todas las heridas que tienes. 3 años después que Mateo caminó con Jesús, le preguntaron sus apóstoles, ¿no extrañas el dinero y las cosas? Dijo, no. Ahora que tengo el desapego de todas las cosas materiales, no tengo nada que me detenga en este mundo y me siento feliz. Empecemos a cambiar nuestra actitud. Démosle la oportunidad a Dios a vivir una forma diferente para que el día de mañana tengamos un mundo diferente aquí, con unos hijos respetuosos que conozcan a Dios y que puedan caminar por el camino recto de nuestro Santísimo Padre. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.